definitiva. Doctor Rafael Pérez Carrillo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por darnos este tiempo. Doctor Rafael es jefe del Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, ya que tenemos que conversar sobre los cuidados de la salud renal y qué tan importante es esto. Doctor Rafael, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, mira, dígame. Rafael, quería comenzar con algo para que, no es para asustar a la gente, pero que es una realidad. Yo leía recientemente que por mes los casos de personas con problemas renales, no sé si se han triplicado, cuantificado, pero la verdad que me llama la atención que la estadística que vi no es muy distinta a la que recibí el fin de semana de dos personas familiares que conozco, de personas amigas que tienen que someterse a diálisis. Entonces, cuando uno escucha que cerca de uno, ya la conversación siempre de que hay falla renal, de la diálisis, te das cuenta lo siente más cerca. Más cerca, doctor, y te das cuenta que el problema sí ya no es una cifra pequeña de un dígito, sino que va creciendo, ¿no? Fíjense, para que lo podamos poner en contexto, se estima que para el 2040 la enfermedad renal crónica va a ser la quinta causa de muerte a nivel mundial. O sea, esa es la magnitud del problema. ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre eso? Porque los pacientes que tenemos en diálisis, que ahora mismo son alrededor de 2.500 en el país, son la punta del iceberg. Esa es la proporción más pequeña de personas que tienen enfermedad renal crónica, es lo que se llama el estadio 5. Debajo de eso tienes un 90% de personas que están en estadios menos avanzados, 4, 3. ¿Qué ocurre? Ahora tenemos lo que llamo yo una segunda pandemia. Después del COVID, tenemos una pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Llámese hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia. Y lamentablemente, en los últimos 2 años, nos hemos descuidado, por decirlo así, en la atención primaria. Obviamente, este es un problema de muchos años, pero en los últimos años ha habido, por decirlo así, más descuido, no solamente por las pérdidas de las citas en el sector público, sino también por la pérdida del poder adquisitivo. Mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente no pudo comprar medicamentos, mucha gente se quedó sin atenderse por mucho tiempo. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo, sobre todo en el último año, como usted mencionaba, ¿no? Aparte de eso, tenemos un mayor uso de las instalaciones de la Caja de Seguro Social. Recuerden que el Seguro Social no solamente atiende a asegurados activos y pensionados, ya sea por vejez o invalidez, sino también a los beneficiarios. Y esos beneficiarios pueden representar hasta un 40 o un 50% de los pacientes que yo tengo ahora mismo en diálisis. O sea que el Seguro Social, para ponerlo en términos macros, atiende el 80% de los pacientes que requieren algún tipo de diálisis en este país. Y además lleva el 98% de lo que es el programa de trasplante renal a nivel nacional. Entonces, 6 de cada 10 pacientes que tenemos en diálisis tienen el trío Big Mac agrandado: hipertensión, obesidad y diabetes. Entonces, si ya sabemos que nosotros estamos en ese grupo de riesgo de personas que tienen presión alta, azúcar alta y obesidad, obviamente este es el grupo de pacientes que tenemos que velar por controlar esos factores de riesgo que son totalmente controlables, pero controlarlos bien. El problema que tenemos en Panamá muchas veces es que si yo me siento bien, quiere decir que no estoy mal. Entonces, con las enfermedades crónicas, específicamente con la enfermedad renal crónica, los síntomas vienen muy tardíos, muy avanzados. Cuando yo me siento mal, es porque tengo 10, 12, 15, 20 de creatinina y entonces es que voy a buscar atención. Entonces aquí, sin duda, el primer llamado es al autocuidado y a todas las personas que tienen algún tipo de los diagnósticos que hemos mencionado de alto riesgo, para que no es tomarme solamente la medicina de la presión, es estar seguro que esa medicina está funcionando, es decir, que mi presión está controlada. No es solamente tomarme las medicinas o inyectarme la insulina, sino estar seguro que los niveles de azúcar, es decir, hay que tener una serie de metas, tanto de valores de azúcar, de presión, de perfil lipídico, obviamente de peso ideal, para tratar de poder controlar estas enfermedades. Pero doctor, hay una realidad. Escuchándolo. Los pacientes que no somos médicos, si me siento bien, no voy a andar como un loco yendo al médico si me siento bien.
Por supuesto. El mensaje quizás que quiero transmitir es que si yo sé que tengo un factor de riesgo importante, aunque me sienta bien, yo debería saber cómo está mi función renal, por ejemplo, profesor. A eso me refería. O cómo está mi presión o cómo está el azúcar. Digamos, adultos que no van al médico en 6 meses o en un año y después se sorprenden cuando llegan al cuarto de urgencia con un infarto o con un evento vascular cerebral o con una enfermedad catastrófica para empezar diálisis. Pero bueno, es que no sabíamos cómo estaba tu presión en el último año y a eso era lo que me refería. No esperar ese evento crítico para entonces acudir a urgencias. Pero entonces lo que percibo y que entiendo que buena parte, no sé si usted estará en ese grupo de médicos, pero lo que percibo es que hay una tendencia que el ciudadano, llamémosle si queremos llamarle paciente, sin serlo, Okay. y creo que usted lo mencionó hace un minuto atrás, esté permanentemente con estos aparatos nuevos que hay por allí, verificando su propia presión, verificando el nivel de sangre. ¿A eso se refiere? Realmente, para un paciente que ya está diagnosticado, no necesariamente tienes que tener el aparato, pero sí por lo menos una cita periódica cada 3, 4 meses para ver cómo anda todo. El problema es que hemos entrado muchas veces en un ciclo en el cual algunos pacientes, ¿cuándo fue su última cita? Hace 2 años, hace 3 años. No, yo no voy a cita, yo me tomo las medicinas y me consiguen la medicina o me hacen la receta. Entonces, es el engaño de creer que porque tomo una pastilla, todo está bien, cuando no necesariamente es así. Y quizás ese es el mensaje que estoy tratando de transmitir, que es bueno tomar los medicamentos, pero es mejor aún tomar los medicamentos y estar seguro que los medicamentos están haciendo el efecto que queremos. O sea, hay que tener algunas metas claras de a dónde queremos tener la presión, el azúcar, el colesterol, etc. Doctor, siento que cuando se habla de enfermedad renal hay gran parte de la población que no termina de entender el significado de la enfermedad renal, es decir, la educación hacia la prevención en la sociedad no está instaurada para que se conozca qué tipo de enfermedades son las que más afectan al ciudadano y cómo se pueden prevenir. ¿Qué cambio se podría hacer en ese sentido? Gracias, Leonardo. Mira, la verdad es que el problema con la educación es que debe ser algo constante, ¿no? Intermitentemente sí hay en marzo, por ejemplo, la Semana del Riñón o el Día Mundial del Riñón, que es algo instaurado por la Sociedad Internacional de Nefrología. Pero sí, yo creo que la campaña o la parte de la educación en salud debería ser algo más continuo. Probablemente si dedicáramos más del presupuesto a educar y menos el presupuesto a decir todo lo que hace o deja de hacer algunas instituciones del país en radio, televisión, etcétera, sería mucho más útil, ¿no? Yo creo que sin duda un gran problema de este país es la educación. Y la educación en salud obviamente no es la excepción. Entonces, sí, tenemos que reforzar la educación no solamente de la escuela, del hogar, sino también el Estado tiene que invertir en campañas publicitarias que tengan algún beneficio para el ciudadano. O sea, para nosotros como ciudadanos, el autobombo no tiene ningún beneficio. Y a eso es lo que se gasta la publicidad del Estado, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos tener un beneficio como ciudadanos de que, oye, hay una campaña educativa mes a mes en diferentes, porque no solo la enfermedad renal, hay otras enfermedades que vale la pena también, sin duda alguna, como la prevención temprana del cáncer. Pero como ustedes han visto, es algo intermitente, ¿no? Todo el mundo se acuerda del cáncer en octubre, de la enfermedad renal en marzo, y así, ¿no? Dependiendo del mes, hay una enfermedad de repente que se hace campaña, pero definitivamente sí, estoy de acuerdo contigo, necesitamos una educación, una campaña más continua para que la gente pueda interiorizar. Y lo más importante, muchas de estas cosas implican cambios en los estilos de vida, que todos sabemos aquí que es probablemente una de las cosas más difíciles de hacer. Doctor, en esa misma línea que menciona Leonardo, por ejemplo, de tratar de crear y generar conciencia o generar un nivel de entender que cuando estamos hablando de problemas renales de una persona dializada, usted menciona 2,000 y tantos de casos, más un 80%, más un pogotón de gente que está por debajo de esa línea de personas que posiblemente ya tienen problemas renales. En esa línea que decía, como le decía de Leonardo, ¿cómo le hacemos entender a los jóvenes y a los no jóvenes? Porque la verdad que ese es un tema que mucha gente no termina de entender, que muchos alimentos, sobre todo estas sopas que quiero decirle, no sé cómo llamarle, chinas o algunos productos que han salido al mercado,
tienen algo que se llama glucomato de monosódico, Así es. que es un potenciador de sabor, pero que a la vez la gente lo come y lo compra como que estuviera comprando, yo creo que hasta los hojaldres más sana que eso. Entonces lo comen diariamente sin darse cuenta porque sí, hay un tema, como usted menciona, de obesidad, diabetes, más hipertensión, más una persona, pero también está este grupo de gente que, jóvenes o personas adultas que pueden ser sanas, pero poco a poco con tanto sodio en el cuerpo se convierte en una bomba de tiempo, ¿o no? Seguro, no cabe duda de que tenemos mucha comida ultra procesada, sin entrar en detalles de una marca a otra para que no me demanden. Como usted bien dice, hay comidas que tienen mucha azúcar, hay comidas que tienen mucha sal, hay comidas que realmente no aportan solamente calorías vacías, pero es barato, es rápido, me resuelve, es lo que pude comer al mediodía. Entonces, esa es parte de la educación. Somos los que comemos. Es decir, eso suena a propaganda, pero realmente por ahí hay una frase que dice, come tus comidas, usa tus medicamentos como si fueran tus comidas, o si no, vas a quedar tomando medicamentos como si fueran tus alimentos. Es decir, realmente, sin duda alguna, no es el gimnasio el que te hace bajar de peso. 70% de la pérdida de peso está en una mejor alimentación. No es para diplomar los gimnasios, también hay que hacer ejercicio todos los días porque es parte del estilo de vida saludable. Pero de todas maneras, lo que usted dice es muy cierto, tenemos que escoger. Y fíjense, existe el mito de que es que comer saludable es muy caro. El agua es más barata que cualquier otra bebida que contenga azúcar o sal. No, que la fruta, pero es que no tienes que comer kiwi. Tú puedes comer guineo, mango, papaya, sandía, un montón de frutas que crecen nacional y que son mucho más baratas que algunas otras frutas más exóticas, ¿no? Entonces, definitivamente, si tú armas una estrategia de yo quiero alimentarme más saludablemente, yo creo que hay opciones que tú puedes tener, ¿no? Pero, como usted bien dice, ahí sí hay marketing. Ahí sí se invierte. Pero doctor, si entonces uno se toma un jugo de naranja, estás comiendo mucho azúcar. Jugo. Jugo de naranja Luego natural, un profesor. guineo con cereal, tiene mucho azúcar ahí, tiene fructosa, entonces uno está que ya no sabe qué hacer. No, yo creo que el mensaje es comer comida de verdad. El guineo es comida de verdad, profesor. Una cosa es comerse el guineo, otra cosa es comerse el Slurpee de guineo con, no sé si, no, de verdad, o el batido, etcétera. El banana split, Banana split, exacto, que también tiene guineo. Pero el mensaje es que la comida sea comida de verdad, no comida ultraprocesada. Usted puede comer de todos los grupos alimenticios, pero tiene que comer porciones, que es la parte que probablemente ninguno de nosotros aprendió de pequeño. Porque ¿qué quería la abuelita? Que todos comiéramos más. Porque eso fue lo que aprendimos de pequeño. Sí, de que La cara de Melissa dice, no, mi abuelita el bebé no, que no es gordo así. está mal. El bebé que no es gordo está mal de salud. Claro, porque el niño sano, entre comillas, era el niño gordito, ¿no? Entonces estamos hablando de esta gente viene después de la posguerra, ellos pasaron mucha hambre, entonces cuando nos criaron a nosotros, ellos querían que nosotros comiéramos. Entonces, ese fue el mensaje que nos enseñaron, pero ya sabemos que la cuestión es comer mejor y comer saludable, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que, o sea, fuera, más allá de que fuera algo que viene en el ADN de la persona, una enfermedad de estas congénitas y demás, ¿qué es lo que hace que una persona que no tiene historial, que no ha tenido problemas y de pronto tiene problemas nefrológicos? O sea, vamos con, ya hablamos del 60% de las personas, hipertensión, diabetes, obesidad, tenemos otro 40% de personas. Tienes algunas enfermedades reumatológicas y entre esas el lupus eritematoso sistémico es sin duda la más frecuente que vemos con enfermedad renal. Tenemos un grupo nuevo, por decirlo así, de una enfermedad que se llama una enfermedad renal crónica no tradicional. En algún momento se llamó enfermedad mesoamericana y que se ve sobre todo en el área de Centroamérica. Aquí lo vemos sobre todo en la provincia de Coclé. Hemos detectado un área caliente, por decir así, de incremento en Puerto El Gago, en la cual se ha visto que hay varias teorías, pero una de las que pareciera que toma más fuerza es el tema de estas personas que trabajan en plantaciones agrícolas o en cañaverales, que se pasan 10, 12 horas al día, que sudan 5 a 10 litros de agua por día y que no reponen la cantidad suficiente de agua. Entonces, pareciera ser que día a día produces un pequeño daño que vas acumulando y a través de los años, en promedio de 35 a 40 años, personas jóvenes empiezan a tener problemas serios de los riñones. Entonces, esa enfermedad también se está estudiando en Panamá
Tenemos, como bien decía el profesor, algunas enfermedades hereditarias. La enfermedad poliquística renal autosómica dominante sin duda es probablemente una de las enfermedades genéticas más frecuentes, pero también tenemos algunos cánceres que están impactando en la población. Por ejemplo, el cáncer de próstata, el cáncer cervicuterino, parece mentira, pero todos, a pesar de que sabemos de lo que es la detección temprana, todavía estamos viendo pacientes que llegan en estadios avanzados y obviamente con cuadros obstructivos por enfermedad avanzada, ya sea de enfermedad de próstata o enfermedad cáncer cervicuterino, y una enfermedad hematológica muy frecuente, el mieloma múltiple, que ha tenido un pico incremental muy alto en los últimos años y que obviamente también puede afectar la función de los riñones. Así que la cosa se complica un poco más porque además de las enfermedades que podemos prevenir, como bien dice el profesor, hay otras enfermedades que no podemos prevenir. Enfermedades autoinmunes, que se presentan primariamente en el riñón, es decir, sin otra afección en otro órgano. Y de nuevo, aquí, para todo adulto, fíjense, cuando los niños están pequeños, nosotros los llevamos al pediatra. Lo llevamos 1, 2, 3, 4 veces al año, por lo menos. Entre las vacunas, el crecimiento, el desarrollo, etc. Cuando uno cumple 18 años, ya se acabó. Ya no tiene que ir a ningún otro lado porque dice, profesor, si me siento bien, ¿por qué voy a ir a verme con alguien más? Entonces no estamos diciendo que los adultos todos tengan que irse a ver al nefrólogo, para nada, porque primero con los 5 gatos que somos, no vamos a poder ver a toda la población. Pero sí deberíamos tener la figura del médico de cabecera. Entonces, el médico de cabecera, que usted tenga un médico de cabecera, que cada 3, 4 meses le pueda vigilar la presión, el azúcar, hacerle exámenes, dependiendo de su nivel de riesgo, identificar tempranamente algunas de estas cosas que hemos mencionado. Ok, doctor. Ahora, pero Orman, algo que acaba de decir el doctor, que obviamente lo mencionó para efecto de los que trabajan en el campo, pero también para los que están en las áreas urbanas, tomar agua. Sí. Tomar agua. Así es, profesor. Es que la gente dice que es que el agua no tiene sabor. Ponle limón, pues, no importa. Échale unas gotitas de limón y le das un poquito. Ahora venden agua saborizada, si quieres, pues, por lo que sea, Sí. pero toma agua. Hay que tomar agua. Yo le iba a preguntar, doctor, si alguien que está escuchando en este momento la entrevista y lo oye hablar y dice, pero ¿qué examen tengo que hacerme yo para saber mis funciones, cómo está mi función renal? Excelente. Hay 2 exámenes importantes. Un examen en sangre que se llama la creatinina y el nitrógeno urea, nos permite estimar la función de los riñones, y un examen general de orina. El tercer examen sería la cuantificación de la proteína en la orina, que se puede hacer con una muestra de orina al azar. Ahora, por ejemplo, en la Caja de Seguro Social, cuando usted se hace un examen de sangre, además de salir el valor de la creatinina, la misma computadora tiene el cálculo para estimar la función renal. El problema es que tiene 2 fórmulas. Tiene una que dice afroamericano y otra no, porque obviamente es una fórmula americana. Entonces la gente se pone brava porque dice... Viene la vaina, Orman, viene la vaina con los negros. En ese caso te conviene porque te sale usualmente más alta la función renal, ¿no? Pero eso se va a eliminar prontamente. Ya se va a unificar en una sola fórmula. Y también en el examen de orina en la caja ahora se está cuantificando la relación proteína y creatinina en orina al azar. O sea que esto permite a los médicos de atención primaria decir, oye, mira, detecté este paciente que la función renal está baja, detecté este otro que tiene proteína, lo voy a mandar al nefrólogo. A veces son pacientes que no tienen nada, o sea, digo, tú tienes 90 años, vas a tener disminución de función de los riñones. Los riñones envejecen como el resto del cuerpo. Entonces, claro, tú agarras a ese paciente, yo lo veo, le digo, ok, señor, mire, usted tiene función suficiente para vivir los siguientes 10 años, así que usted regresa ya con su médico de cabecera, y yo le mando una notita y todos contentos. Pero es una manera de detectarlo. ¿Ah? Y regresa en 10 años. Regresa en 10 años. Si puede, ¿no? Si anda por aquí. Exacto. Si anda por aquí, regresa en 10 Mira, años. ese es un tema interesante porque un factor de riesgo es el envejecimiento. Entonces, una de las cosas que tenemos que a veces asustan a los pacientes geriátricos y tenemos que explicarle, mire, usted tiene una función renal esperada para su edad. Nosotros hacemos algunos cálculos y le podemos decir, no se preocupe, a sus 80 años, lo que usted le queda de función tiene más de lo que tiene la mitad de la gente que está por debajo de su edad. Así que usted quédese tranquilo y sígase cuidando. Pero hay otros pacientes que sí, obviamente, tienen deterioro pues, mucho más severo. Oiga, Entonces, doctor. El factor clave a la pregunta de Orman, por lo que estoy escuchando, y me estoy enterando además, es la creatinina. La creatinina en sangre, correcto. Es mucho más específica que la urea, ¿no?
que, doctor, dicho sea de paso, que las personas que son diabéticas se la tienen que hacer con regularidad, ¿no? La creatinina, porque uno de los problemas de la diabetes que generan problemas renales. Pero dicho esto, fíjese, el profesor Cabrera me robó la pregunta porque yo casualmente, y Orman decía lo mismo. ¿Cuánto a la gente le cuesta tomar agua? Una cosa que, como usted dijo, no cuesta nada y para mí es riquísima. Claro. Yo cometo el error de tomar Coca-Cola, pero la verdad que de dieta, ¿no? Cero. Pero la Claro, verdad que y ya por mi eso bebida, también, porque es mi bebida, pero mi bebida favorita, de verdad, yo me tomo, yo creo que como 2,5 litros de agua al día. Claro. Pero la verdad que no sé, y la pregunta mía es un poco cómo, porque en este tema de salud es importante que uno esté consciente, hoy más que nunca los seres humanos, y en el caso de los panameños y la gente adulta o niños, deben estar conscientes de qué enfermedades tuvieron nuestros padres, porque Claro. tarde o temprano la podemos desarrollar, pero podemos frenarla, doctor, en cuanto nosotros podamos tener mejores hábitos de salud. Por ejemplo, Correcto. usted menciona un 60% de gente que es obesa, que tiene hipertensión y que tiene diabetes. Por ejemplo, la obesidad es algo que tú puedes controlar. Tal vez la diabetes a veces no, ni la hipertensión, pero la obesidad sí. En el caso del otro 40% que viene con el lupus, el problema renal crónico no tradicional que usted mencionó, eso, pero hasta eso hay veces que, doctor, con una buena alimentación se puede controlar. Mi pregunta un poco es por qué hace, por ejemplo, cómo le decimos al panameño que no cocine con tanta sal. O sea, yo hay veces que me sorprendo en lugares donde uno come hasta restaurantes, donde la comida, uno dice, wow, en mi caso, yo no sé el demás caso, los compañeros que están aquí, pero en mi caso el exceso de sal me molesta. Me cae mal, ¿verdad? me molesta, claro. Sí, sin duda es algo cultural. De hecho, pero lo que usted dice es muy cierto. Mire, se calcula que las dietas occidentales tienen 40 veces más sal de la que el cuerpo necesita. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque ¿cómo cocinamos? Con el cubito, con la salsa X, y encima de eso le echo sal. Pero es que ya todo eso traía sal. Ya el cubito traía sal, ya el sobrecito traía sal. Entonces volvemos a lo básico. Mejor corta tu tomate, corta tu ajo, corta tu cebolla, haz tú mismo tu guiso, y eso si quieres le echas un poquito de sal. Pero además de eso, esa comida que la sacaste, le vas a echar sal, porque hasta hace poco fue que se quitaron los saleros de las mesas y que fue una decisión muy controversial que mucha gente no le gustó, porque además que todavía están peleando. Todavía lo están peleando. Entonces, sí, lo de la comida que usted dice, fíjese, desde hace 20 años, pero más recientemente se ha demostrado claramente que la gente que tiene enfermedad renal avanzada, y eso que le llamamos nosotros prediálisis, si tú le das una dieta saludable, baja en proteína, restringes un poco las proteínas de origen animal y les das más proteínas de origen vegetal, esa gente tú le retrasas el inicio de diálisis. 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces, tú te imaginas la diferencia de que te diga, usted va a empezar diálisis mañana versus, no, espérate, vamos a verte en 6 meses o en 1 año o en 2 años y de repente en ese interín te puedo trasplantar y ni siquiera llegas a diálisis. O sea, y es una estrategia simplemente de cambiar la dieta. No es fácil. No hay nada más difícil de cambiar en este país que la dieta. Es una cosa impresionante. Yo me he encontrado pacientes. Recuerdo una vez que paré una gasolinera y cuando iba a pagar había un paciente de diálisis comiendo y yo solo le toqué el hombro, la soda y todo lo que estaba comiendo. Y dice, no, eso es hoy nada más. Ok, perfecto, pero esto nos cuesta a todos, obviamente. Y por supuesto, cuando los pacientes están enfermos también les cuesta. Eso es así. Con relación al agua, mira, la sed es un indicador tardío de deshidratación. Cuando tú tienes sed, ya tú estás deshidratado. Entonces, lo ideal, por ejemplo, la gente que hace piedras en los riñones a repetición. ¿Cuánta agua debo tomar, doctor? Suficiente agua para que tus riñones produzcan 2,5 litros de agua al día. Y tienes que tomar en cuenta las pérdidas insensibles. Claro, no es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar en una construcción. Entonces, las pérdidas van a ser muy diferentes. Entonces, claro, eso es lo que cada uno tiene que ir adoptando en cuanto a su estilo de vida, en cuanto a su hidratación y sin duda alguna en la alimentación. Doctor, no sé, por mi parte, una pregunta última. Hacer una pregunta, hablo del agua, ahora que el doctor habla del agua, parece broma, pero, ejemplo, se dice que el ser humano necesita 8 vasos de agua al día. En caso de Jorge Luis, él tomaría 4.
No, la verdad no. O- el- 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 sí, yo siempre he escuchado los 8 vasos, pero nadie te dice de cuántas onzas. No, es que Pero vamos a asumir, él dice 4 porque yo soy más, un poco claro, bajo. claro, yo creo que a eso se refiere, entendí. Pero no, acuérdate que el 60% de tu peso es agua. Claro. Entonces, 8 vasos de 10 onzas, estamos asumiendo a 3 por 8, 24, son 2 litros, 2.400 cc al día, más o menos en promedio. No está mal, si fueran 8 vasos de... Pero de nuevo, eso va a depender de tu actividad física, de tus Claro. pérdidas insensibles. Entonces, eso va a variar de una persona a otra. De acuerdo a la medida de Orman, con 2 litros yo me ahogaría, doctor. No creo. Oiga, doctor, pero por ejemplo, usted habló también que en Panamá y afortunadamente, de verdad, se están haciendo muchos trasplantes de riñón. Y, allá no debemos llegar, ¿no? Pero hay gente que lo necesita. Claro. ¿Cuáles son las personas que son candidatas a este trasplante y qué hay que hacer para llegar a ser candidatos para un trasplante de riñón? Muy bien. En teoría, cuando tú llegas a un estadio 5, que es el estadio más avanzado de enfermedad renal crónica, donde la función de los riñones está por debajo de 15 mililitros por minuto, es nada. Por ponértelo porcentual, funciona menos del 10%. Tienes 3 caminos. O te haces algún tipo de diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, o te haces algún tipo de trasplante, ya sea de donante vivo o de donante fallecido, o simplemente sigues por el camino de manejo conservador. Si tú tienes 85 años, estás encamado, no ves, te falta una pierna, probablemente las diálisis ya no van a tener ningún impacto en tu sobrevida y lo que van a hacer es empeorarte tu calidad de vida. Eso tampoco lo queremos. Digo, si fueran tratamientos curativos, obviamente sí, pero tratamientos paliativos no tienen mucho sentido. O sea que tienen esas 3 opciones. Entonces, los pacientes que están en un estadio 5, todos serían candidatos a un trasplante de órgano. ¿Por qué? A menos que tengas una contraindicación, por ejemplo, que tu expectativa de sobrevida sea menos de 6 meses. Que tengas un corazón o un hígado muy enfermo, en cuyo caso probablemente vas a requerir 2 órganos trasplantados, hígado y corazón o hígado y riñón. O que tengas alguna enfermedad maligna, por ejemplo, que la expectativa de sobrevida o requiera algún tipo de quimioterapia. Pero en general, la mayoría de los pacientes podrían ser potenciales candidatos. Tú los evalúas, se les hace un protocolo, que es una serie de exámenes que nos permiten determinar, primero, si el paciente va a tolerar la cirugía, va a aguantar la cirugía esa de 3 horas. Segundo, si después de la cirugía el paciente va a requerir medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano. Entonces tú lo que quieres saber, o bueno, quiero estar seguro que este paciente no tiene ningún cáncer ni lesión premaligna antes de inmunosuprimirlo, o tiene alguna infección que yo deba controlar, una caries, lo que sea. Entonces, esos son los exámenes que hacemos de protocolo. Una vez el paciente tiene su protocolo listo, si tiene un donante, paralelamente el donante se está haciendo sus exámenes y al momento que los 2 están listos, se pone fecha para el trasplante. Si no tienes un donante, entonces sí vas a una lista de espera para optar por la opción de un donante fallecido, que es cuando alguien tiene muerte cerebral y dona los órganos, y para eso pues estamos haciendo turno todos los días por si surge algún potencial donante de órganos. Así que de poder, probablemente la mayoría podrían ser, siempre y cuando tú los evalúes, si no tienen una contraindicación absoluta o si no debes mejorar algo antes de. Y por supuesto está la parte inmunológica, ¿no? Hay algunas personas que a veces no tienen la compatibilidad, ya sea con su potencial donante o tienen anticuerpos contra ese donante, entonces hay algunos medicamentos o protocolos que puedes utilizar en cada caso. Creo ¿Cuál que es ya lo el promedio la probabilidad de éxito? ¿Cuán alta o cuán baja es Del trasplante. de trasplante? La cirugía. Estamos en el 2023, profe. Ya la probabilidad es muy alta de que todo salga bien. Digo, la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Obviamente hay pacientes que se complican en la cirugía, sangran, etcétera. Pero aún así, yo diría que arriba del 90%. Es decir, el riesgo de complicaciones que siempre existen, obviamente, en todos los procedimientos médicos, pero es arriba del 90% de que todo ocurra, salga bien. Creo que ya lo mencionó, pero ¿desde qué edad uno tiene que iniciar a realizarse los exámenes? Ya, Ya está la vaina. ya. A ver, tú que estás joven,
Después de los 18 años, una vez al año, te puedes evaluar. No para enfermedad renal, porque no estoy diciendo que sufras o tengas riesgo de enfermedad renal, pero evaluar tu presión, tu azúcar, tus exámenes generales. Y en base a eso, si todo está bien, una vez al año. Y también lo que mencionaban anteriormente ustedes es el tema del riesgo familiar. A ver, si mi mamá estuvo en diálisis, mi tío estuvo en diálisis, mi primo hermano está en diálisis, mi abuelito le hicieron un trasplante, yo creo que es buena idea que te vayas a ver, más temprano que tarde. Y parece mentira, pero eso pasa. Saben que hay una enfermedad familiar y entran en la fase de negación. No, yo esa no, a mí no me tocó, así que yo mejor no me hago los exámenes. No, pero en el caso de ella no es ese, doctor. Ajá. En el caso de ella es que ella asegura que es la mujer maravilla, que no desayuna, que no toma agua. nada más Yo toma tomo café. agua sí, aquí está. Me lleno de estos Súper. dos, agua sí. ¿Cómo? Bueno, eso va en un proceso, pero agua. Un proceso, imagínese eso. Lo que tú no te comes, se lo comen otro por ahí. Doctor, muchísimas gracias De por nada, haber gracias por la invitación. escucharnos Gracias, muy y amable. este tema. A la Oiga, orden. una curiosidad, esta sección que usted dirige en el complejo hospitalario, ¿se queda allí o va a ir para la ciudad de la salud? No era el profesor Cabrera si no sacaba alguna pregunta así medio. No, pero es para saber nada más, ¿no? La respuesta es mixta, profe. Y le explico. Nosotros somos ahora mismo 7 nefrólogos en el complejo. Como está ideada la ciudad de la salud, se va a mudar todo lo que es la actividad de hospitalización, trasplante, diálisis peritoneal y consulta externa hacia allá de nefrología, pero el complejo va a seguir siendo un hospital geriátrico. Eso significa que nosotros ahí va a haber intensivos, va a haber interconsulta y además de todo tenemos una sala de hemodiálisis grande ahí. Grande, estamos hablando de más de 200 pacientes que se van a mantener ahí. Así que la respuesta es nosotros nos mudamos en el 80%, pero vamos a tener actividad acá, o sea que vamos a estar en los dos lugares, profesor. Vamos a dar cobertura a los dos lados. ¿Sabe que a mí me pasó algo, doctor, cuando venía para acá, para la ciudad, que nunca, yo por lo menos nunca lo había visto? Oí la sirena de la ambulancia, miré por el retrovisor y efectivamente venía en la misma dirección que yo venía, así que me hice a un lado, pero me llamó la atención que la ambulancia decía ambulancia de hemodiálisis. No, no la conozco. No, Me llamó qué la raro. atención. De hecho, más adelante Ah. entonces estaba para hacia un lado. Pero era Hay ambulancias que están asignadas a algunas salas de hemodiálisis o que estaban asignadas y se paraban afuera en caso de alguna urgencia, sobre todo las salas periféricas que no están dentro del hospital, tenían a veces, podría ser alguna de esas, ¿no? Me imagino. Pero decía el rótulo, ambulancia hemodiálisis. Me llamó la atención. No, pero no, todavía no hacemos hemodiálisis en ambulancia, no hemos llegado a ese nivel de sofisticación todavía. Sería entonces una de esas que usan para trasladar a pacientes. Probablemente sí. Bueno. Doctor, muchas gracias. Muy amable. A la orden, saludos. Que esté bien.